En Cuba, que fue un país rico, hace 50 años el más rico de América, hace 50 años y ahora el más pobre, o casi. Había un dicho muy interesante. Aquí en Guatemala los que venden en la tienda del barrio arroz, frijoles, tortillas, lo que sea, le llaman abarroteros. En sus países no sé cómo le dicen. En Cuba les decían bodegueros. Y a Cuba venían muchos inmigrantes de todas partes del mundo, sobre todo de Europa, a abrirse camino porque era un país de promesas, de riquezas. Y empezaban poniendo una bodega. O sea, una tienda en la esquina vendiendo azúcar, café, frijoles, pan, Coca-Cola. Y así empezaban. Y trabajaban 14 horas al día. Y la familia, la mujer también ponía a trabajar con el hombre y los hijos, a medida que pasaban de los 4 años, también ya ayudaban en la tienda. En fin, al cabo de 30 años ya tenían varias bodegas, una cadena de bodegas, y habían salido de la pobreza. Eran clase media. Pero ¿qué pasaba con los nietos? Entonces había un dicho que decía, padre bodeguero, hijo millonario, nieto pordiosero. ¿Por qué? Porque si los padres no saben inculcar en sus hijos la visión de largo plazo, aunque le dejen muchos millones, ese hijo lo va a gastar todo. Y les voy a dar un ejemplo de eso. Fidel Castro heredó una fortuna muy grande de su padre y cada uno de sus hermanos recibió más de $1 millón a la muerte del padre. Eran 7 hermanos, 7 millones de dólares como mínimo. Él se gastó su $1 millón al año, entre ellos comprando el yatecito Granma con lo cual desembarcó en Cuba. Nunca trabajó, nunca ha trabajado, nunca ha ganado un salario. Fue compañero mío en la Universidad de La Habana de Derecho y sacaba los exámenes porque era brillante, inteligente. Empollando 3 días antes del examen, mañana, tarde y noche, sacaba el examen. 61, 63, 64, no lo sacaba. Se hizo abogado y jamás trabajó como abogado. No trabajó en un bufete. Entonces, ¿de qué vivía ese señor? De la herencia de su padre. Y con esa herencia de su padre se compró con armas, se compró con la herencia de su padre una finca que le permite vivir muy bien a largo plazo. Cuba. Cuba es la finca privada de Fidel Castro, que él adquirió con las armas que compró con la herencia de su padre. Ahora, ¿a quién ha ayudado él a salir de la pobreza? A los ricos los hizo pobres y a los pobres los hizo tan iguales de los ricos que se habían empobrecido. Eso no funciona. Él quiere igualar a todo el mundo hacia abajo. Eso no funciona. Créame. Es más, les pido, por favor, que si no han estado en Cuba, vayan. Pero no a vivir como turista, a vivir como cubano. Y verán entonces la diferencia. Y en un instante aprenden. Miren, la última cosa todavía quiero decir. Las mujeres tienen unas grandes ventajas sobre los hombres. Por ejemplo, las mujeres maduran más pronto que los hombres. 2, 3 años más pronto. Lo que no saben ustedes por qué, eso es de la naturaleza. La mujer está constituida anatómica, fisiológica y psicológicamente para la maternidad. Entonces, la mujer instintivamente, aunque no piense casarse, aunque no piense tener hijos, está enderezada a pensar siempre hacia el futuro de los que pudieran ser sus hijos. Eso hace que la mujer madure primero que el hombre, porque eso significa visión de largo plazo. Las muchachas desarrollan una visión de largo plazo primero que los varones, que nosotros los muchachos. Por eso lo ideal es que no se casen siendo ella mayor, en general hay excepciones en todo, sino que él sea 2, 3, 4 años mayor que ella, 5, 6, porque él tarda más en madurar.
Eso va cambiando después, se les daría una clase sobre la psicología del crecimiento, pero no lo voy a hacer. Pero las mujeres maduran primero que los hombres. Eso es una gran ventaja para las mujeres. Pero maduran primero que los hombres porque tienen la visión de largo plazo antes que los varones. Por eso las muchachas son más disciplinadas que los varones en general. Ellas hacen su cama, ellas lavan su ropa, a menos que la madre sea demasiado generosa con ellas. Aprenden a cocinar y se disciplinan. Tienen una disciplina natural porque tienen madurez. Los varones necesitamos coscorrones y palos para aprender a madurar. Yo me acuerdo cuando yo tenía 5 años o 6, mi hermana tenía 2 años más, 7 u 8. A los dos nos enseñaban lo mismo. Hay que irse a la ducha todos los días. Y ella iba ordenada y disciplinadamente a la ducha, y a mí tenían que jalarme del pelo del juego que estaba para ir a la ducha. No, está más interesante el juego de pelota que estoy. No, a la ducha. Pues la mujer es más disciplinada por naturaleza, porque tiene visión de largo plazo antes que el hombre. Al hombre sabe lo que lo disciplina. Bueno, hay muchas maneras de disciplinarlo, por supuesto, uno son los palos, y yo soy experto en eso. Pero lo que más disciplina al varón joven es el trabajo. Con el trabajo, el varón adquiere la madurez que la mujer tiene innatamente por su naturaleza. Pero no el trabajar con papá, a menos que papá sea un hombre muy estricto, entonces sí. Pero si no, no, trabajar con gente desconocida, que si no le cumples, que si no llegas puntual, que si no produces, te pierdes el trabajo y no comes. Esa gente que madura pronto porque desarrolla la visión de largo plazo, la mujer le es más fácil que al hombre la visión de largo plazo. Al hombre en el trabajo es la gente de éxito. Todos los ricos, a menos que sean narcotraficantes, todos los ricos, todos los premios Nobel, toda la gente que se destaca, todos los que viven más sanos, a largo plazo, con rarísimas excepciones, son producto del trabajo disciplinado porque tienen visión de largo plazo. Y si tienes visión de largo plazo, y si eres disciplinado, eres feliz. Eres feliz. La gente indisciplinada, de visión de corto plazo, siempre se está quejando y no es feliz. Entonces yo les recomiendo que procuren ser disciplinados. Hay muchas cosas que podría decir además, pero no. Y entonces entenderán por qué hay pobres y por qué hay ricos. Vamos a suponer que tú no eres pobre y que tú eres rico. Y no es mérito tuyo porque tú naciste rico. A lo mejor tu padre fue el pobre. Pero con el trabajo disciplinado llegó a ser rico. No, papá ya nació rico, muy bien, fue tu abuelo. No, si mi familia eso viene de atrás. Bueno, pues tú fuiste abuelo. Ustedes van a Europa. Yo viví muchos años allá. Ustedes van a Europa y hay muchas familias ilustres. De todas las familias ilustres, las más ilustres de toda Europa son los reyes, los Habsburgo, los reyes de Austria. ¿Por qué son reyes de Austria? Fueron durante 900 años. Porque hace 900 años hubo un Habsburgo pobre y analfabeta que trabajó disciplinadamente y pasó de pobre salió de la pobreza. Entonces, lección final, la pobreza no tiene causas. La riqueza sí las tiene. Investigue cuáles son. Y ahí me quedo.